El tema del día de hoy se llama Las propuestas de Dios son mejores que tus planes. Y quiero contar esta historia rápidamente. Empezar con esta historia. Cuando yo era niño, había una serie de televisión de dibujitos animados que se llamaba Mazinger Z. Y era la historia de unos robots gigantes que luchaban contra otros robots y monstruos gigantes malvados. Y todo era por la paz del mundo. Y Mazinger Z estaba súper de moda en esa época. Y inclusive los cuadernos de Mazinger Z te los vendían, te vendían las camisetas de Mazinger Z. Y entre esas cosas te vendían el álbum de Mazinger Z, el álbum para llenarlo con las visticas. Y todo el mundo tenía el álbum de Mazinger Z, menos yo. ¿Por qué yo no tenía el álbum de Mazinger Z? Porque mi papá siempre me había dicho que comprar álbumes y llenar álbumes era una botadera de plata. Entonces, yo no lo tenía, pero lo quería tener. Entonces, a escondidas de mi papá, tomé la plata del recreo, de uno de esos días, la plata del descanso en el colegio, y no comí, y la guardé para el final del día. Justo antes de subirme al bus del colegio, crucé la calle, y en la tienda que estaba ahí enfrente del colegio, compré el álbum de Mazinger Z. La plata no me alcanzaba para comprar los paqueticos de las visticas, pero me alcanzaba para comprar el álbum. Entonces compré el álbum, lo metí en el maletín del colegio y me subí al bus. Llegué a la casa, almorcé y subí a mi cuarto. En mi cuarto a escondidas saqué el álbum de Mazinger Z y me puse a verlo, sin ninguna vistica pegada, pero no importa. Yo me puse a ver el álbum de Mazinger Z, feliz con la portada y todo. Yo sabía que yo no iba a poder llenarlo porque costaba demasiado dinero comprar todos los paqueticos de visticas para poder llenarlo. Y entra mi papá al cuarto y me pilla con el álbum. Y mi papá obviamente me dijo, ¿qué tenés allí? Yo le dije, este es el álbum de Mazinger Z. Yo te he dicho que no compres álbumes, que en fin. Y de pronto se queda mirándome. Y me dice, entrégame el álbum. Entrégame el álbum y verás que te conviene. Y yo, a regañadientes, tomé el álbum y se lo entregué. Sin querer entregárselo. Con una tristeza, no había terminado de vivir la emoción de tener el álbum de Mazinger Z y se lo entregué. Él se fue a trabajar y llegó por la noche, como de costumbre. Y de repente llegó con una bolsa y me entregó la bolsa y me dijo, mira, este es el resultado de mi propuesta. Y yo dije, ¿cómo así? Y abrí la bolsa y dentro de la bolsa estaban las cajitas con 4 robots de Mazinger Z, así, lo que llamamos en inglés los action figures, o sea, los muñequitos como tal. Y el muñequito tiraba los puños, se le hundía un botón y tiraba los puños como en la serie. Eran 2 de los buenos y 2 de los malos. Yo no podía creer que yo tenía los robots de Mazinger Z. Yo miré a mi papá con una cara de satisfacción total. Él se sonrió y salió del cuarto. Y a mí nunca se me olvida, nunca se me ha olvidado esa experiencia de cuando mi papá me dijo, entrégame, renuncia a esto que te conviene. Y haber confiado en él me llevó a esta historia y la repito con mis hijos continuamente, tanto que cuando yo les digo a ellos, no, entrégueme esto, renuncia a esto, ellos ya se emocionan porque ya saben que lo que viene es mucho mejor de lo que tienen en la mano. Cuento esta historia por lo que ustedes me imagino que ya saben. Que el Señor hace lo mismo y mejor con nosotros. Ahora, basándonos en esta historia, analicemos las variantes que hubieran podido ocurrir. La una es que yo hubiera podido resistirlo, o sea, decirle, no te entrego el álbum, no renunciar al álbum, y él me lo hubiera quitado a la fuerza y me hubiera castigado por desobediencia presencial. La otra es que me hubiera entregado a mi propia concupiscencia, dejándome en posesión del álbum a sabiendas de que yo no tenía los recursos para llenarlo y que yo recibiera una lección por trituración. Y jamás hubiera tenido los robots de Mazinger Z, ni hubiera tenido esta mini historia, mini testimonio para contar. Existe otra posibilidad anterior, que para empezar yo no hubiera comprado el álbum. A lo que tengo que decir, yo era un niño y la desobediencia era parte de los ingredientes de mi niñez y mi papá lo sabía.
Mi papá sabía que yo me iba a equivocar, que yo iba a cometer desobediencia. Él ya lo tenía previsto. Y justamente en el momento en el que falté a su recomendación inicial, es que pude ver su misericordia y pude ver su gracia en una lección que me ha durado por toda la vida. Igual y mejor hace Dios con nosotros. Y yo digo, si mi papá, que era un hombre no creyente como tal, un hombre que no era piadoso, hizo eso conmigo, ¿cuánto más no hace Dios con nosotros con cosas comparables? Dios sabe que estamos en un mundo caído, que nacemos en la carne, que arrastramos la carne, que las marañas del mundo nos enredan muchas veces. Él sabe que aunque no lo queramos, fallas han de venir. Y cuando lleguen, ese Padre perfecto que te ama va a usar esas fallas para mostrarte destellos de su misericordia, gracia, corrección y además una propuesta que no debemos resistir, que yo creo que a todos nos ha pasado. Mi papá nunca me dijo cuál era el propósito de renunciar al álbum, así como Dios no nos dice qué es lo que Él va a traer si renunciamos a esto o renunciamos a lo otro. Yo no estoy hablando que Dios nos diga con voz audible, pero muchas veces durante la vida nos encontramos en situaciones donde es claro que tenemos que renunciar a algo y que no queremos renunciar a eso, y que a través de su palabra sabemos que si renunciamos a eso, entonces algo mejor va a venir. Es mejor que renunciemos a las cosas cuando son evidentes allí, porque si no, entonces no hay revelación, no hay enseñanza por revelación, sino enseñanza por trituración. ¿Ves? Siempre hay que aceptar la propuesta a Dios. Y yo digo, el mejor ejemplo de esto es la propuesta que el Evangelio hace en nosotros. ¿Qué es lo que el Evangelio nos propone? El Evangelio nos propone renunciar a nuestra vida en la carne, en este mundo, renunciar al pecado y arrepentirnos. Y el plan de Dios en esa renuncia es vida eterna, vida en abundancia, vida en Él, que se traduce en nuestro diario vivir. Hay tantas cosas que yo veo a través de la vida, estoy seguro que ustedes también, que uno solo puede superar porque está en Cristo. Que yo digo, si yo no tuviera a Cristo, ¿cómo pudiera haber afrontado esto? Este programa corto, yo sé que es muy corto, me hubiera gustado extenderme más, pero esa es la lección de hoy. Que cuando el Señor nos pide que renunciemos a algo, Él siempre lo reemplaza con algo inmensamente mejor. Mi nombre es Carlos Zamudio y soy el director asistente del Ministerio Padre de Corazón.